Ustedes saben por anatomía que las glándulas suprarrenales poseen dos zonas perfectamente bien diferenciadas, tanto desde el punto de vista histológico cuanto, yo diría, embriológico y obviamente funcional. Nosotros en las clases anteriores estuvimos revisando la patología de la corteza suprarrenal y habíamos visto los síndromes de hiperfunción de esta corteza, en donde obviamente mencionamos y analizamos y aprendimos lo que es Cushing con todas sus variedades, y también el aldosteronismo primario, que es una entidad caracterizada por un exceso de producción de aldosterona, es decir, de un mineral o corticoide. Y vimos cuáles son las particularidades de estos dos síndromes, tanto Cushing cuanto hiperaldosteronismo, habiendo quedado claro esas dos entidades como la patología de hiperfunción asociada a las glándulas suprarrenales. Y en la clase pasada, el día martes de esta semana, revisamos dos entidades muy importantes relacionadas con lo opuesto, es decir, con aquellas entidades que cursan con hipofunción de la corteza suprarrenal. Y habíamos visto la insuficiencia suprarrenal, hablando de la enfermedad de Addison, haciendo alusión a su etiología, y revisamos las particularidades de este síndrome de insuficiencia renal, habiendo quedado establecido que la insuficiencia suprarrenal constituye, cuando se presenta de manera aguda, una emergencia clínica endocrina que requiere hospitalización y atención inmediata de las personas que padecen de esta entidad. Y yo simplemente, para hacerles acuerdo de que tanto el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, cuanto la insuficiencia suprarrenal tienen como una de las causas muy importantes la toma exógena de glucocorticoides por cualquier motivo, por cualquier razón, sea de manera controlada o no por un médico, que genera Cushing, y la supresión brusca de estos glucocorticoides puede llevarle al paciente a una insuficiencia suprarrenal aguda que, como ustedes ya conocen, constituye una verdadera emergencia que requiere atención del paciente en un centro de tercer nivel para poder ayudarle a salir. ¿Ok? Con eso nosotros terminamos todo lo que tiene que ver con las entidades de la corteza suprarrenal. Y en esta clase, y probablemente el día martes también, nosotros vamos a revisar lo que tiene que ver con patología de la médula suprarrenal. Ustedes entienden que la médula suprarrenal es la porción más interna de la glándula suprarrenal. Yo les había dicho cuando veíamos generalidades que es una porción que histológicamente tiene un color grisáceo y que tiene la propiedad de sintetizar y liberar lo que nosotros conocemos como catecolaminas, entendiéndose como catecolaminas fundamentalmente a la adrenalina, llamada también epinefrina, y a la noradrenalina, a la que también se la denomina norepinefrina. También la médula suprarrenal es capaz de secretar dopamina. O sea que estas aminas biógenas son secreciones producidas y liberadas por la médula suprarrenal. Y en esta clase y en la clase del martes, nosotros vamos a puntualizar algunas situaciones relacionadas con esto. Voy a empezar, chicos, a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos avanzar revisando esto que yo quiero revisar con ustedes, ¿ok? Hasta acá habíamos llegado. Médula adrenal, ya. Muy bien, quiero ver nuevamente esto. Quisiera compartir. Nunca puedo compartir, no sé por qué. Perfecto.
Ya. Ujú. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se mira, Sí, doctor. doc. Sí, entonces sí pueden ver lo que yo estoy presentando que dice médula adrenal, ¿verdad? Sí, doc. Sí, doc. Ok. Listo, chicos. Entonces, continuamos con lo que estábamos empezando a hablar el día de hoy. Ustedes deben recordar que la médula suprarrenal es una sola unidad con el sistema nervioso simpático. Ya desde ahí ustedes deben empezar a entender cómo es que funciona la médula suprarrenal. Si forma una unidad con el sistema nervioso simpático y constituye una estructura a la que vamos a denominarle sistema simpatoadrenal, obviamente la función que va a tener la médula adrenal está directamente relacionada con el sistema nervioso simpático. Y ya les dije, y ustedes lo saben, que la médula suprarrenal es la responsable de sintetizar, de almacenar y de liberar estas aminas biógenas llamadas catecolaminas. Y ustedes conocen que las catecolaminas son aminas biológicas que juegan un papel fundamental como respuesta al estrés de toda naturaleza cuando el organismo es sometido a estas circunstancias que requieren liberación de estas aminas biógenas. Cualquier circunstancia que implique estrés biológico para nuestro organismo requiere de la participación de catecolaminas. La célula endocrina de la médula adrenal, que constituye la unidad anatómica y funcional, es lo que nosotros vamos a llamar como célula cromafin. Y simplemente es una célula cromafin por la afinidad que tienen estas células al cromo, al cromio. Por eso es que se llaman células cromafines. No es por otra situación. Pero lo que quiero que sepan es que desde el punto de vista histológico, la unidad anatómica y funcional de la médula suprarrenal es lo que nosotros conocemos como células cromafines. Y esto es lo que quiero que vayamos acordándonos. Y ustedes ya van a ver por qué. Porque estas células cromafines que constituyen la unidad anatómica funcional de la médula adrenal también existen, no solamente aquí, sino en los ganglios simpáticos paraaórticos, en los ganglios simpáticos paravertebrales e incluso en la vejiga urinaria se han encontrado células cromafines muy similares a las que se encuentran formando o constituyendo la médula suprarrenal. Eso quiere decir, chicos, que en toda esta cadena de ganglios simpáticos que constituyen el sistema simpatoadrenal, tanto paraaórticos cuanto paravertebrales, así como la vejiga urinaria, nosotros tendríamos pues la capacidad en algún momento de secretar, de almacenar y de producir catecolaminas. Fíjense qué situación más interesante. O sea que solo las suprarrenales pueden producir catecolaminas. La respuesta entonces es no. Si yo les pusiera en el examen, diga si es verdadero o falso, que las suprarrenales son las únicas glándulas capaces de producir y secretar catecolaminas. La respuesta debería ser falso, porque ustedes ahora se acuerdan que tenemos células cromafines capaces de secretar catecolaminas en los ganglios simpáticos paraaórticos, en los ganglios simpáticos paravertebrales e incluso tenemos este tipo de células en la vejiga urinaria, ¿ok? Para acordarnos un poquito de dónde provienen las catecolaminas, yo les he puesto esta diapositiva
que dice que el precursor de estas aminas biológicas llamadas catecolaminas es este aminoácido llamado tirosina. ¿Ok? ¿Y de dónde sale la tirosina que constituye la materia prima principal para que nosotros formemos catecolaminas? La tirosina proviene de los alimentos, o sea, de la dieta, pero también el hígado es capaz de sintetizar tirosina, para lo cual emplea un precursor que es la fenilalanina. Nuevamente vuelvo a repetir este concepto. Las catecolaminas, entiéndase, adrenalina y noradrenalina, sobre todo, tienen como precursor a la tirosina. Y la tirosina proviene de dos fuentes. La primera, de los alimentos, o sea que nosotros ingerimos alimentos que tienen este aminoácido, pero también nuestro hígado es capaz de sintetizar tirosina a partir de esta sustancia que le sirve de materia prima que se llama fenilalanina. Una vez que tenemos esto, hay una enzima llamada L-tirosina hidroxilasa que convierte la levotiroxina a levodopa. Y esta se descarboxila para dar lugar a la formación de la dopamina. Miren ustedes qué importante. Sobre la dopamina interfiere la enzima dopamina beta hidroxilasa y una vez que la dopamina beta hidroxilasa interfiere a la dopamina, esta se transforma en L-norepinefrina. Y la L-norepinefrina, por acción de la N-metiltransferasa, se transforma en epinefrina. No se olviden, chicos, que hablar de epinefrina es decir adrenalina y hablar de norepinefrina es hablar de noradrenalina. Una vez formadas la una y la otra, es decir, la adrenalina y la noradrenalina, se almacenan en unos gránulos en estas células cromafines que ustedes ahora ya saben existen en la médula suprarrenal, en los ganglios paraaórticos, en los ganglios paravertebrales y hemos encontrado, como ya les expliqué, inclusive este tipo de células en la vejiga urinaria. De esta manera que yo les acabo de explicar, es como nuestro organismo da lugar a la síntesis de las catecolaminas. Repitiendo muy rápidamente, el precursor de estas aminas biógenas es la tirosina, que proviene de la dieta o de la síntesis hepática a través de una sustancia llamada fenilalanina. Y es el hígado que coge a la fenilalanina para transformarla en tirosina. De hecho, sobre la tirosina, actúa una enzima que es la L-tirosina hidroxilasa para convertirla en L-dopa, que se descarboxila a dopamina. Y la dopamina, por acción de la beta hidroxilasa, se transforma en norepinefrina, es decir, en noradrenalina, que es sometida a la acción de la N-metiltransferasa para transformar la norepinefrina en epinefrina o adrenalina. Y así es como nosotros tenemos esto, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que tienen tirosina? Nosotros podríamos decir las almendras, el maní, los guineos, o sea, los plátanos de toda forma, el verde, etcétera, el queso, el pollo, los aguacates, la calabaza, el yogur, la leche. Todos estos alimentos que yo les acabo de decir contienen tirosina. O sea que cuando usted se toma un vaso de leche o se come un pedazo de pollo o un buen pedazo de queso, entre otras cosas, usted está ingiriendo tirosina. Y la tirosina es el precursor de las catecolaminas. Fíjense qué importante entonces que es que nosotros podamos consumir y disponer de este tipo de alimentos. Esta parte que está aquí, que es la forma en la cual nuestro organismo produce las catecolaminas, yo no quiero que se olviden porque aquí van a haber algunas preguntas de examen. ¿Ok?
¿ok? Listo. Ya hemos visto y hemos recordado cómo es que se forman las catecolaminas y una vez que se han almacenado en estos gránulos de las células cromafines, tiene la liberación de las catecolaminas. ¿Y cómo se produce la liberación de las catecolaminas? ¿Por qué se liberan las catecolaminas desde los gránulos de secreción de las células cromafines? El principal estímulo, y está puesto en negritas, para la liberación de las catecolaminas es esta sustancia denominada acetilcolina. O sea que cuando existe acetilcolina, esta genera la liberación de las catecolaminas. Las catecolaminas, una vez liberadas, ejercen un efecto biológico importante, pero el efecto biológico de las mismas es muy corto y son metabolizadas por dos vías enzimáticas. La una vía que se llama COMT o catecol o metiltransferasa, que convierte a la adrenalina en metanefrina y a la en norma. Pongan atención, chicos, porque aquí les estoy dando ustedes van a entender el por qué cuando yo estoy diagnosticando enfermedad suprarrenal de la médula, tengo que estar atento a dosificar metanefrina y normetanefrina, ¿ok? Y yo quiero que ustedes se acuerden lo que estoy hablando. Para que se libere las catecolaminas desde los gránulos de secreción de las células cromafines de la suprarrenal, de los ganglios paraórticos, de los ganglios paravertebrales o de la vejiga urinaria, el principal estímulo es la acetilcolina. Y una vez que se libera a la sangre la adrenalina, la noradrenalina, su efecto biológico es muy corto, pero es muy intenso. Y una vez que han actuado, se metabolizan por dos vías. La primera, la vía de la COMT, y la segunda, la vía de la monoaminooxidasa o MAO. A través de la vía de la COMT, o sea, de la catecol-metiltransferasa, la adrenalina se convierte en metanefrina y la noradrenalina se transforma en normetanefrina, que son eliminadas por la orina. Y a su vez, cuando están en sangre, la monoaminooxidasa les oxida a la metanefrina y a la normetanefrina y da lugar a la formación del ácido vanilmandélico. Estas tres sustancias, metanefrina, normetanefrina y ácido vanilmandélico, son eliminadas también por la orina. No se olviden de esto que yo les acabo de decir. Las catecolaminas se forman por tirosina, que alimentos, aunque el hígado es capaz de formarlo a través de la fenilalanina. La tirosina sufre una serie de reacciones enzimáticas para finalmente dar lugar a la formación de la noradrenalina, que se descarboxila para dar lugar a la formación de la adrenalina. Y una vez formadas, se almacenan en los gránulos cromafines. Y la acetilcolina libera y produce la secreción de catecolaminas que tienen un efecto biológico intenso pero corto y son metabolizadas por dos vías. La vía COMT, que es la transformación de la adrenalina en metanefrina y de la noradrenalina en normetanefrina, en tanto que la monoaminooxidasa les oxida a estas dos y forma el ácido vanilmandélico. Estas sustancias pueden ser testeadas, pueden ser medidas, pueden ser dosificadas en la sangre y también en la orina de la persona, puesto que se eliminan por la orina. Miren que les estoy dando ya aquí algunas pistas que vamos después a entender que nosotros vamos a tener que testear para el diagnóstico de enfermedad de las médulas suprarrenales, ¿ok? Y justamente de eso es lo que yo voy a empezar a hablar. Hasta aquí las generalidades de la médula suprarrenal.
Y lógicamente vamos a empezar a hablar ya de patología suprarrenal. Y quiero empezar conversando con ustedes sobre esta situación que nosotros la denominamos feocromocitoma. El feocromocitoma, por definición, es lo que ustedes pueden leer en la diapositiva, es un tumor de la médula suprarrenal que obviamente tiene la capacidad de secretar aminas biógenas y péptidos como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. No se olviden ustedes que estas aminas biógenas se forman en la médula suprarrenal, pero también pueden aparecer estos tumores en los ganglios simpáticos paravertebrales y paraórticos, dando lugar a la formación de neuroblastomas, paragangliomas o ganglioneuromas. Y todos estos tumores tienen la capacidad de secretar aminas biógenas de manera autónoma, sin que tenga la necesidad de la mediación de intermediarios, sino de que de forma autónoma, dada la naturaleza de estos tumores, son capaces de secretar adrenalina y noradrenalina, es decir, catecolaminas. Yo quiero que nos quede claro lo que estoy diciendo. Si bien el feocromocitoma es un tumor de las células cromafines de la médula suprarrenal y este tumor tiene la capacidad de secretar adrenalina y noradrenalina, deben saber que estos tumores también pueden aparecer en las otras partes del organismo donde existen células cromafines. Por lo tanto, puede haber un tumor capaz de secretar adrenalina y noradrenalina en los ganglios paraaórticos, en los ganglios paravertebrales, en la vejiga urinaria. Y si aparece un tumor en estos sitios, como puede ser un neuroblastoma, un paraganglioma o un ganglioneuroma, estos también son feocromocitomas. Ah, pero es que no están en la médula suprarrenal. Por eso quiero que ampliemos nuestro conocimiento y entendamos que todo tumor que está con la capacidad de secretar aminas biógenas, o sea, catecolaminas, y que afecta a las células cromafines del organismo, eso es un feocromocitoma. ¿Dónde existen las células cromafines? Fundamentalmente en la médula suprarrenal. Por lo tanto, muy frecuentemente cuando nosotros tenemos un feocromocitoma, este feocromocitoma va a estar en la médula suprarrenal. Pero ¿qué tal que el tumor aparezca en los ganglios paraaórticos o paravertebrales y constituye un paraganglioma? Pues el paraganglioma es un tumor de células cromafines de estos ganglios paraaórticos y tiene la capacidad de secretar catecolaminas, por lo tanto es un feocromocitoma paraaórtico. Eso es un paraganglioma. Y todo esto, como ustedes pueden ver en nuestra diapositiva, tiene la capacidad de secretar catecolaminas. ¿Ok? Un poco hablando de la epidemiología, entonces, del feocromocitoma, una vez que ya hemos entendido qué es el feocromocitoma, yo les podría decir que felizmente es una entidad que no es infrecuente. Nosotros en la literatura mundial encontramos que se reporta de 2 a 8 casos por millón de habitantes por año. 2 a 8 casos por millón de habitantes por año. Una entidad que usted encuentra con mucha frecuencia. Por alguna razón, el 90% de los tumores de estas células cromafines capaces de secretar aminas biógenas se localizan en las suprarrenales.
O sea que solo el 10% son extrasuprarrenales. Ya que cuando usted encuentra un tumor de células cromafines que secreta adrenalina y noradrenalina, 9 de cada 10 tumores están en la médula suprarrenal. Y solo uno es extrasuprarrenal y puede estar constituyendo un paraganglioma, un neuroblastoma o algún tumor de otro sitio que tenga la capacidad de secretar aminas biógenas, ¿ok? Cuando aparecen las suprarrenales, también por alguna razón que nosotros no hemos logrado dilucidar, la principal glándula suprarrenal que sufre de esta patología es la suprarrenal derecha. Aquí solo un punto de orden. Yo les decía cuando hablábamos del síndrome de Cohn, ¿sí se acuerdan qué es el síndrome de Cohn, no es cierto? El síndrome de Cohn es un hiperaldosteronismo primario producido por la presencia de un adenoma solitario hiperproductor de aldosterona, es decir, un adenoma solitario dependiente de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Y yo les decía que este adenoma casi siempre aparece en la glándula suprarrenal izquierda. Pues no sabemos por qué. A diferencia de esto, el feocromocitoma generalmente suele aparecer en la glándula suprarrenal derecha. Eso es algo que nosotros lo hemos visto. Pero como ustedes ya se dan cuenta, los feocromocitomas no son entidades muy frecuentes, más bien es infrecuente, no más allá de 8 casos por millón de personas en una comunidad y por año, felizmente, ¿ok? Y aquí hay algo importante que todos debemos estar presentes para cuando nos topemos con esta patología, y es que si es que existe un feocromocitoma a las dos glándulas suprarrenales, porque puede ocurrir, no es que solo afecta a la derecha, puede ocurrir que afecte a las dos. En este caso, nosotros tendríamos que descartar la posibilidad de que lo que el paciente tiene no solo es un feocromocitoma, sino presenta una neoplasia endocrino múltiple de tipo 2A o de tipo 2B. La neoplasia endocrino múltiple, sea 2A o 2B, para que ustedes se acuerden, porque ya voy hablando varias veces de esto, se caracteriza por pacientes que presentan neoplasias en múltiples órganos endocrinos. Si es de tipo 2, generalmente se caracteriza por un carcinoma medular de tiroides y un feocromocitoma. Eso es la NEM2. Carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma. O sea que cuando yo tengo un feocromocitoma que está afectando a las dos glándulas suprarrenales, no solo a la derecha, que es donde frecuentemente ocurre cuando es uno solo. En este caso, yo tengo que descartar la posibilidad de que el paciente podría estar padeciendo una neoplasia endocrino múltiple de tipo 2, sea A o sea B. Y lógicamente tengo que ir a estudiar esa tiroides porque probablemente junto con el feocromocitoma bilateral, lo que este paciente tiene es un carcinoma medular de la glándula tiroides. Y obviamente eso ya complica el caso. Ustedes entenderán que no es lo mismo tratar un feocromocitoma aislado de una sola suprarrenal derecha que un feocromocitoma de las dos suprarrenales y que además sufre el paciente de un cáncer medular de la glándula tiroides. Si ustedes se acuerdan en términos de frecuencia, el cáncer medular es el tercero en frecuencia, el papilar el más frecuente, el folicular después, el medular viene en tercer lugar, es menos frecuente que los otros dos, pero es mucho más agresivo que el folicular y muchísimo más agresivo que el carcinoma papilar. O sea que si ustedes visualizan en su cabeza cómo se presentará un paciente con una neoplasia endocrino múltiple de tipo 2, realmente el caso es muy grave, ¿ok? Pero yo les tengo que decir estas cosas para que ustedes sepan que cuando el paciente tiene un feocromocitoma
que afecta, o sea, un tumor de células cromafines que afecta a las dos médulas suprarrenales, derecha e izquierda, usted tiene la obligación de descartar una neoplasia endocrino múltiple de tipo 2. No se olviden de lo que yo estoy hablando, ¿ok? Porque aquí también les voy a hacer preguntas de examen. Yo les dije que todo tumor de células cromafines tiene la capacidad de secretar catecolaminas. Y les había dicho que células cromafines hay en los ganglios paraórticos y paravertebrales. Pues un tipo de feocromocitoma que ya les dije son estos paragangliomas. Y obviamente el paraganglioma es un tumor de células cromafines que afecta a los ganglios que se localizan en el abdomen y a lo largo de toda la cadena paraganglionar simpática, prácticamente desde la base del cerebro hasta los testículos en el varón y hasta el pubis en la mujer. O sea que realmente los paragangliomas pueden aparecer en cualquier parte de los ganglios simpáticos, de la cadena paraganglionar simpática, desde la base del cerebro prácticamente hasta abajo. Y estos son los paragangliomas. Y aquí hay algo que quiero que no se olviden nunca. Cuando usted esté pensando o diagnostique un feocromocitoma o un paraganglioma, tiene que obligatoriamente acordarse de lo que nosotros llamamos la regla del 10. La regla del 10. ¿Ok? Yo voy a ponerles esto aquí en rojo porque realmente es importante. ¿Ya? Y la regla del 10 que dice que cuando usted tiene un feocromocitoma, yo ya les dije, el 90% son de la suprarrenal, derecha, pero el 10% son extrasuprarrenales y puede ser un paraganglioma. El 10% son bilaterales y puede tratarse de una neoplasia endocrino múltiple de tipo 2. El 10% tienen una historia familiar muy marcada de feocromocitoma. Y el 10% de los tumores que generan catecolaminas son malignos, es decir, es cáncer de la médula suprarrenal. Esto es la regla del 10 y es algo mandatorio que usted como médico debe tener presente cuando esté tratando de feocromocitoma. Debe acordarse de la regla del 10. El 10% son extra médula suprarrenal, están afuera de las suprarrenales. Pueden ser un paraganglioma, un neuroblastoma, puede ser un tumor de los ganglios paraórticos o paravertebrales que está afectando y generando catecolaminas, porque estos tienen células cromafines. El 10% son extrasuprarrenales. El 10% están en las dos suprarrenales, los tumores. Y si esto ocurre, no se olviden que tenemos la obligación de descartar la posibilidad de que el paciente esté sufriendo una neoplasia endocrino múltiple de tipo 2. El 10% tienen una marcadísima historia familiar, acuérdense de esto, y el 10% tienen la característica de que son cáncer. Esta es la regla del 10 y les voy a preguntar en el examen de suprarrenales en relación a la regla del 10. Porque esto es algo que yo quiero que no se olviden. La regla del 10. ¿Ok? Listo. ¿Usted ya conoce lo que es un feocromocitoma? ¿Ya conoce la regla del 10? ¿Ya sabe que son tumores de las células cromafines y que por lo tanto tienen la capacidad de secretar catecolaminas? Cuando esto existe, debe de ley el paciente presentar manifestaciones clínicas, signos y síntomas clínicas. ¿Cuáles son los signos clínicos del feocromocitoma? Aquí, chicos, ustedes tienen que saber que el feocromocitoma o el paraganglioma o el neuroblastoma o cualquier tumor de células cromafines presenta una tríada clásica. Y esta tríada es cefalea intensa.
de comienzo súbito. Es decir, la persona está tranquila, está dando clases como yo y súbitamente viene una cefalea intensa de aparecimiento brusco de un EVA 9 o 10 sobre 10 y realmente que le desespera al paciente. Y durante esta crisis de cefalea se produce una sudoración intensa, una diaforesis profusa y además taquicardia. Esta es la tríada clásica del feocromocitoma. Vean ustedes que yo no estoy hablando de crisis de hipertensión. La tríada clásica del feocromocitoma es cefalea intensa de aparecimiento súbito, que se acompaña de diaforesis profusa, o sea, sudoración intensa, y taquicardia importante. Estos tres signos clínicos tienen una especificidad de un 94% y una sensibilidad de hasta un 91% para feocromocitoma. Pero aquí viene la particularidad, en la población hipertensa. O sea que el paciente con feocromocitoma puede tener hipertensión. De hecho, tiene hipertensión. Y como ustedes ven acá, hay hipertensión hasta en el 95% de los casos de feocromocitoma. Y en la mitad de estos hay crisis paroxística de hipertensión. Yo espero que me vayan entendiendo y me vayan siguiendo lo que yo estoy diciendo, chicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos clínicos de feocromocitoma? Cefalea intensa con sudoración intensa y taquicardia muy fuerte. Tiene una altísima especificidad del 94% y una sensibilidad de hasta un 91% en la población hipertensa. De hecho, del 90 al 95% de los pacientes con feocromocitoma o con paraganglioma o con tumor de células cromafines, el 90 al 95% de los casos es hipertenso. Y de todos los pacientes que tienen esto, la mitad de ellos pueden hacer crisis paroxística de hipertensión arterial. Asociado a lo que les acabo de decir, el paciente presenta temblor por exceso de catecolaminas, palidez y ansiedad. ¿Ok? Eso es cómo el paciente se presenta. O sea, que si usted chequea en su consulta médica un paciente hipertenso que se queja de cefalea de aparecimiento súbito, que se acompaña de sudoración intensa y de taquicardia muy potente, eso le debe hacer pensar a usted que el paciente probablemente tenga un tumor de células cromafines, es decir, un feocromocitoma. Y usted debe empezar a dirigir su investigación diagnóstica para descartar o confirmar la presencia de este tipo de tumores. Adicionalmente, los pacientes se presentan con temblor, con ansiedad, con palidez intensa por todos los efectos adrenérgicos que generan las catecolaminas y el sistema nervioso simpático, ¿ok? Por eso es que quiero que estén atentos. Es muy diferente la sintomatología y la presentación de pacientes que tienen el llamado tumor carcinoide endocrino, que ya veremos de qué se trata muy rápidamente cuando terminemos la patología de las suprarrenales. Yo quiero hablar con ustedes un par de cositas relacionado con tumor carcinoide y los síndromes poliglandulares endocrinos. Y ustedes deben saber que el paciente con esta patología tiene temblor, tiene palidez, tiene ansiedad. Pero aquí está la clave
para el diagnóstico de feocromocitoma o de tumor de células cromafines. Chicos, por favor, acuérdense que cuando yo hablo de feocromocitoma, estoy hablando de un tumor de células cromafines. Y este puede ser un paraganglioma, es decir, un tumor de los ganglios paraórticos paravertebrales. Acuérdense que estos los tenemos básicamente desde la base del cerebro hasta el pubis. Y van paralelos a la aorta y a la columna vertebral. Y en todo esto tenemos células cromafines, capaces de secretar a catecolaminas. Y en cualquier lado de estos puede aparecernos un tumor. ¿Y cómo se caracteriza? Por cefalea intensa de aparecimiento súbito, brusco, que en ese momento se acompaña de una sudoración terrible y una taquicardia incontrolable en una población hipertensa. La mitad de estos pacientes, además de la tríada, le hacen un paroxismo de hipertensión, o sea, una crisis hipertensiva que amerita que urgentemente sea tratado en la emergencia de una casa de salud. Y esto viene en paroxismos, es decir, sube la presión, pero después se normaliza. ¿Cuándo se normaliza? Cuando el tumor deja de secretar grandes cantidades de catecolaminas. Lógicamente, el paciente tiene palidez, tiene ansiedad, tiene temblor y tiene toda la hiperadrenergia producida por las catecolaminas. Esto es cómo se caracteriza la clínica de esto, ¿ok? Si les digo que tiene la capacidad, el feocromocitoma, de generar taquicardia intensa, el paciente que tiene un feocromocitoma o un tumor de células cromafines puede correr el riesgo de hacer una arritmia tan intensa que les lleve a fibrilación auricular o fibrilación ventricular o en algunos casos fibrilación auriculoventricular. Por lo tanto, el paciente va a sufrir una miocardiopatía congestiva inducida por exceso de catecolaminas. Es tan fuerte el influjo de las catecolaminas sobre la musculatura cardíaca que el paciente puede fibrilar y puede hacer una miocardiopatía congestiva, todo esto inducido por el exceso de catecolaminas. Adicionalmente, el paciente con esta entidad puede presentar convulsiones que se acompañan de alteraciones del estado mental e incluso en algunos casos pueden aparecer microinfartos cerebrales, lo cual agrava totalmente el cuadro. Dependiendo del área del cerebro que se infarte, ustedes entenderán que el paciente puede presentar secuelas neurológicas de importancia. Esto puede ocurrir en los pacientes que tienen un feocromocitoma. O sea, que no es nada agradable que a usted le digan que tiene un feocromocitoma, ni es nada bueno para el paciente decirle usted tiene un feocromocitoma, porque evidentemente ustedes ya están entendiendo que se trata de una entidad que genera cierta gravedad y compromete el bienestar e incluso la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Hay algunos signos clínicos que no son clásicos, como la cefalea, la sudoración, la taquicardia, el temblor, la ansiedad, la palidez, las arritmias, la fibrilación. Eso es lo clásico, pero hay algunos signos no clásicos. El paciente puede adquirir una fenotipo cushingoidea porque adicionalmente se libera ACTH. Y si se libera ACTH, el paciente lo que va a tener es un exceso de producción de glucocorticoides, y al haber exceso de producción de glucocorticoides, el paciente puede empezar a presentar signos de Cushing. Eso es lo no clásico asociado a la presencia del feocromocitoma. Pero ustedes lo que quiero que sepan es que la tríada clásica para diagnóstico clínico de esta entidad es la presencia de cefalea intensa,
de comienzo de aparecimiento súbito, brusco, que se acompaña de diaforesis profusa, o sea, de sudoración importante y de taquicardia. Y esta tríada que les acabo de mencionar tiene una especificidad para feocromocitoma de un 94% y una sensibilidad de más del 90% para esta entidad. Y siempre en población hipertensa, ¿ok? Esto es como ustedes, cuando tengan un paciente con estas características, van a orientarse para pensar probablemente que lo que el paciente tiene es un feocromocitoma, ¿ok? Estos tumores, que ustedes ya saben, son tumores de células cromafines, en su gran mayoría tienen la capacidad, sobre todo, de secretar noradrenalina. Y aquí un tip muy importante para diagnóstico. Si se secreta también adrenalina, o si es que la catecolamina que predomina en este tumor es la adrenalina, casi siempre el tumor es suprarrenal. Porque se ha visto que los paragangliomas no secretan adrenalina, sino básicamente noradrenalina. A ver, yo voy a volver a repetir. Los feocromocitomas, que son tumores de las suprarrenales o de todos los ganglios que les acabo de mencionar, e incluso de la vejiga urinaria que tiene unas pocas células cromafines, estos feocromocitomas básicamente secretan noradrenalina. Pero si usted ve en la sangre del paciente que básicamente hay un predominio de la secreción de adrenalina, casi siempre el tumor, sí va a ser suprarrenal, porque los paragangliomas generalmente no secretan adrenalina, sino básica y exclusivamente adrenalina. En tanto que los suprarrenales secretan adrenalina y noradrenalina, pero aquí prevalece la adrenalina. Y este tip diagnóstico fundamental, si es que además de secretar adrenalina, noradrenalina, se hipersecreta dopamina, usted podría pensar que lo que tiene el paciente es un cáncer de la médula suprarrenal, es decir, la presencia de un tumor maligno de la médula suprarrenal. Vean qué importante es conocer lo que yo les acabo de decir, porque a la final, feocromocitoma, por concepto, es un tumor de las células cromafines capaz de secretar adrenalina, noradrenalina y dopamina. Pero ya entendemos que la mayoría secretan noradrenalina. Y si es que se secreta noradrenalina y adrenalina, y esta es la que predomina, el tumor casi siempre es suprarrenal porque los paragangliomas no tienen capacidad de secretar noradrenalina. Y si es que además de secretarse adrenalina y noradrenalina, se secreta también dopamina, casi podríamos firmar el diagnóstico de que lo que el paciente tiene es un tumor maligno de la médula suprarrenal o un paraganglioma maligno, ¿ok? Yo quiero que ustedes no se olviden de estos tips, porque solo con lo que les acabo de decir, usted ya puede hacer el diagnóstico clínico y ya se estarán dando cuenta qué es lo que yo tengo que pedir en la sangre, qué tipo de exámenes debo pedir para confirmar el diagnóstico de un feocromocitoma. Entonces, hasta aquí, yo espero que las cosas estén claras. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, algo, yo quisiera que me la hagan porque vamos a seguir avanzando. Y estas cosas que espero que les estoy contando, espero que sean lo suficientemente claras como para que mañana usted se sienta capaz de proponer un diagnóstico probable de un feocromocitoma si es que el paciente presenta los signos, los síntomas y las manifestaciones que yo les estoy diciendo. Miren que hasta aquí lo único que estoy hablando es de clínica del feocromocitoma, ¿no es cierto?
Tríada clásica, cefalea, intensa de comienzo súbito, diaforesis, palpitaciones, que tiene una alta sensibilidad y especificidad en la población hipertensa. Generalmente, la mitad de estos pacientes hacen crisis paroxísticas de hipertensión y se acompañan durante estos eventos de temblor, de ansiedad, de palidez. ¿Ok? Es tan fuerte la taquicardia, yo les había dicho, que el paciente puede llegar a fibrilar, sea una fibrilación auricular o ventricular, o en algunas ocasiones una fibrilación auriculoventricular, que puede ser muy grave, que inclusive puede requerir reversión, cardioversión, o sea, desfibrilación. Y el paciente puede, gracias a estas catecolaminas en exceso, inducir una miocardiopatía congestiva. El paciente puede hacer convulsiones, alteraciones del estado mental, puede presentar infartos cerebrales y en algunos casos muy raros también aparece Cushing, o sea, fenotipo cushingoide. Acuérdense, cara de luna llena, plétora facial, cuello de búfalo, obesidad centrípeta, porque algunos feocromocitomas inducen liberación de ACTH. No todos, esto es no clásico. Lo clásico es lo que yo les acabo de mencionar. Y ya un poco metiéndonos a lo que es diagnóstico analítico, yo les he dicho que la mayor parte de estos tumores tienen la capacidad de secretar noradrenalina. Y que si es que predominantemente se secreta adrenalina, en ese caso yo debo pensar que el tumor es suprarrenal. Y que si se secreta adrenalina, noradrenalina y dopamina, probablemente lo que yo tengo es un cáncer suprarrenal o un paraganglioma maligno. ¿Ok? Hasta aquí, miren qué fácil orientarse clínicamente y ya más o menos meternos en la analítica para dilucidar el diagnóstico de esta entidad y hacer una propuesta desde el punto de vista obvio de manejo y de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, justamente de eso es lo que vamos a hablar y con esto vamos a terminar la clase de hoy. ¿Cómo diagnostico yo el feocromocitoma? Aquí tienen ustedes. Si el tumor genera excesivamente catecolaminas, yo voy a dosificar las catecolaminas en el plasma, en la orina, o voy a dosificar los metabolitos de las catecolaminas en la orina. ¿Sí se acuerdan ustedes cuáles son los metabolitos de las catecolaminas? Eran la metanefrina, la normetanefrina y el ácido vanilmandélico, que yo los voy a definir en orina de 24 horas. Es decir, que si yo tengo la tríada clásica y creo que el paciente tiene un feocromocitoma, yo debo hacer la medición plasmática de catecolaminas o medir la metanefrina, la normetanefrina y el ácido vanilmandélico en orina de 24 horas. Chicos, catecolaminas plasmáticas y metanefrina, normetanefrina y ácido vanilmandélico en una muestra de orina del paciente de un día entero, de 24 horas. Y aquí nosotros debemos saber que las situaciones de estrés, el uso de medicamentos vasodilatadores, los calcioantagonistas, los anorexígenos y ciertos descongestivos nasales pueden alterar esta prueba. Yo les doy este tip porque en la historia clínica usted debe preguntar, ¿usted es hipertenso? ¿Toma alguna medicación? ¿Usa calcioantagonistas? Etcétera, etcétera. Porque deben saber que esta prueba podría alterarse si es que el paciente está usando o tiene alguna de las situaciones que yo les estoy exponiendo acá.
Entonces, un poco hablando del diagnóstico, el diagnóstico del feocromocitoma primero es clínico, la tríada clásica de cefalea, sudoración, taquicardia en una población hipertensa, que la mitad puede hacer un paroxismo de hipertensión arterial, que se acompaña de ansiedad, de palidez, de temblor generalizado, que puede llevarle a arritmia con fibrilación auriculoventricular, con miocardiopatía congestiva por exceso de catecolaminas. Esto a mí me hace pensar que tengo yo exceso de catecolaminas. Entonces, ¿qué voy a decirle al paciente? Hágase estos exámenes en el laboratorio y los exámenes van a ser, determíneme las catecolaminas plasmáticas y recoja la orina de 24 horas para testear metanefrina, normetanefrina y ácido vanilmandélico, que si es un feocromocitoma, automáticamente esto va a estar elevado. No se olviden, chicos, que la mayor parte de feocromocitomas secretan noradrenalina. Si yo tengo la normetanefrina elevada, es que estoy secretando noradrenalina. Si tengo la metanefrina elevada, es que predominantemente estoy secretando adrenalina y ahí debo pensar que el tumor es suprarrenal. Y si tengo elevación de las dos, debería medir dopamina porque probablemente pueda tener un cáncer. No se olviden de lo que yo estoy diciendo. Y no se olviden que para poder hacer estas pruebas de determinación del ácido vanilmandélico y de la metanefrina y normetanefrina, yo debo hacer preguntas al paciente para descartar situaciones realmente de estrés, el uso de medicamentos como calcio antagonistas, vasodilatadores o anorexígenos que están muy de moda para bajar de peso y o ciertos descongestionantes nasales que pueden alterarme esta prueba. Eso es algo que ustedes deben siempre tener presente y así es como nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Primero clínico y lo vamos a corroborar con el laboratorio. Aquí está repetido lo que decía, pero quiero que revisen y que lean conmigo esta parte que está en rojo acá, ¿ok? Probablemente sea necesario hacer la prueba de supresión con clonidina. Para que ustedes se acuerden, en la farmacología, la clonidina no es otra cosa sino un agonista alfa-2 de acción central. Agonista alfa-2 de acción central. Si se suprimen las catecolaminas al usar clonidina, esto no es un feocromocitoma y yo tengo que ver alguna otra alteración del sistema nervioso simpático, que es el que está generando la clínica muy similar a la del feocromocitoma. Pero si es que no se suprimen las catecolaminas, quiere decir que hay autonomía del tumor de células cromafines y el diagnóstico de feocromocitoma queda vigente, totalmente vigente. No se olviden lo que les estoy diciendo. Acuérdense ustedes un poquito de cómo era el metabolismo de la adrenalina y noradrenalina. Acuérdense la formación de estas catecolaminas desde la tirosina, cómo viene la tirosina, que es del hígado, la fenilalanina, bla, 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 hasta que aparecen, ¿no? Y que se metabolizan las catecolaminas después de actuar, que su actuación es muy corta pero intensa, por dos vías. La una era la vía COMT y la otra es la MAO. No se olvide. Y estas dos vías hacen que se forme metanefrina y normetanefrina. Y si yo estoy dudando acá de qué mismo se trata, hago una prueba de supresión con clonidina, que es un agonista alfa-2 de acción central, y si yo tengo una prueba que suprime las catecolaminas, descarto el feocromocitoma. Pero si no se suprimen las catecolaminas, el diagnóstico de feocromocitoma es mucho más fuerte, ya que obviamente ni la clonidina fue capaz de bloquear la secreción de estos tumores de células cromafines que son característicos de los feocromocitomas. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros nos vamos a manejar. Es lógico entender que si yo tengo todas estas pruebas bioquímicas positivas,
lo que yo voy a hacer es voy a tener que averiguar en dónde está el tumor, ¿no es cierto? ¿Será suprarrenal? ¿Será un paraganglioma? ¿Será un neuroblastoma? ¿Qué es un tumor de los ganglios aórticos o paravertebrales capaces de secretar células cromafines, que tienen células cromafines y que son capaces de secretar catecolaminas? En ese caso yo tengo obligatoriamente que encontrarle al tumor y por lo tanto voy a hacer una tomografía axial computarizada o mejor aún una resonancia magnética nuclear del abdomen. Y esto me va a identificar el tumor, que puede ser en la suprarrenal izquierda, que es un feocromocitoma, ¿no es cierto? Casi siempre ahí, 9 de cada 10 pacientes con esta entidad tienen un tumor en la suprarrenal izquierda. 9 de cada 10 tienen un tumor en la suprarrenal izquierda. Solo el 10%, acuérdense, son extra suprarrenales. Pero haciendo la TAC o la resonancia abdominal, automáticamente yo voy a identificar en dónde está el tumor. Y casi siempre me voy a encontrar con un tumor que por lo general es mayor a un diámetro de 3 centímetros. Y esto es fundamental, ¿ok? Entonces, es así como nosotros vamos a manejar esta situación. Yo no voy a avanzar más, chicos, ahí. Yo voy a dejar esta situación acá. Quiero que ustedes, obviamente, no sé si les ha quedado claro, no sé si es que hay alguna inquietud, no sé si quieran hacer alguna pregunta, pero he tratado de hacer lo más fácil posible a una situación que es bastante compleja, para que nosotros podamos entender desde el punto de vista de lo que un médico general debe entender en relación a esto del feocromocitoma. Tomen como base lo que empezamos diciendo en la clase de hoy, que básicamente son pacientes que sí tienen una hipertensión arterial de base, y la hipertensión arterial de base hace que súbitamente presenten esta tríada clásica. Y lógicamente, si presentan la tríada, yo ya desde el punto de vista clínico tendría que orientar mi diagnóstico a la posibilidad de descartar un feocromocitoma. Entendiendo que feocromocitoma, y esto quiero ser muy enfático, si bien es un tumor de células cromafines, y la mayor parte de las células cromafines del organismo están en la médula suprarrenal, ustedes deben saber que también existen estas células en toda la cadena ganglionar simpática, paraórtica y paravertebral. Y si el tumor aparece en cualquiera de estos ganglios, nosotros vamos a tener un paraganglioma, que es un feocromocitoma de estas células cromafines de los ganglios. Y la clínica es la misma, es exactamente la misma. Yo les quiero comentar de un caso real aquí de nuestro hospital. Nosotros tuvimos una paciente mujer de 56 años de edad que tenía el antecedente de ser hipertensa y diabética, para variar, y que ingresa a nuestro hospital por el área de ginecología con un diagnóstico presuntivo de una miomatosis uterina, y es ingresada para hacer una histerectomía, extirpar el útero, porque la señora ya había tenido sus hijos, ya estaba menopáusica, sin embargo tenía miomatosis que no generaban molestias sino cierto dolor, eventualmente algún sangrado genital, pero no tenían una clínica muy clásica de miomatosis uterina. Sin embargo, en el eco pélvico que le hacen a la señora, el ecografista reporta miomatosis uterina importante, y la paciente hipertensa diabética es hospitalizada para hacer una cirugía y ser extirpada su útero. Que resulta que cuando está hospitalizada por el tema de ser diabética, nos interconsultan a endocrinología
y por el tema de ser hipertensa interconsultan a cardiología para que se ponga en la valoración del riesgo quirúrgico cardiológico y se den las recomendaciones para la cirugía y también para que nosotros pongamos el riesgo para cirugía desde el punto de vista metabólico y pongamos nuestras indicaciones para el manejo prequirúrgico y quirúrgico de la diabetes de esta paciente. Pero resulta que la paciente ingresa y obviamente estresada por la cirugía, hipertensa, empieza a hacer hipertensión que no se controlaba, cardiología le varía la medicación, le agrega medicamentos y sigue hipertensa, pero lo curioso es que al segundo o tercer día de estar hospitalizada, hace un flúter, o sea, una fibrilación auricular que no revertía en el piso, razón por la cual es bajada a terapia intensiva, en donde se logra estabilizar el tema a esta paciente. Y se comunica a todos los que le estábamos viendo, ginecólogos, endocrinólogos y cardiólogos, de esta situación. Entonces, a nosotros nos queda mucho el tema de que la paciente era hipertensa, de que hace un paroxismo de hipertensión arterial, de que se presenta un flúter, ¿ok? Nosotros les dijimos que por favor no operen hasta no descartar otras cosas. Le mandamos a hacer ya no un eco, sino una resonancia magnética abdominal y pélvica y encontramos un tumor muy grande en uno de los ganglios paravertebrales pélvicos que estaba pegado al útero y que simulaba una miomatosis muy grande. Fíjense ustedes, yo digo, si es que se le hubiera metido al quirófano a esta paciente y se le operaba de histerectomía, probablemente la paciente podía fallecer. Primero porque los ginecólogos al abrir para sacar el útero se hubieran encontrado con la novedad de que el útero no está miomatoso, sino que lo que había es un tumor gigante de los ganglios paraaórticos pélvicos, paravertebrales pélvicos, y obviamente hubieran tenido que cerrar ese rato y no topar ni hacer absolutamente nada. Porque ustedes van a ver cuando ya veamos el tratamiento en la otra clase que para poder operar a un paciente con un feocromocitoma o un paraganglioma hay que prepararle. No se le puede meter al quirófano ya que puede hacerte una crisis hipertensiva que le lleve al otro lado. El rato que tú clampeas las arterias de la médula suprarrenal o de las arterias que están irrigando al tumor, en este caso al paraganglioma, se produce una liberación brutal de catecolaminas que genera una crisis hipertensiva con una vasoconstricción prácticamente irreversible y el paciente puede fallecer. ¿Ok? Entonces, no se le puede nomás operar. Miren ustedes cómo nosotros nos fuimos orientando por lo que les acabo de decir y resulta que de un diagnóstico presuntivo de una miomatosis uterina terminó la señora con un paraganglioma que es el que generaba toda la clínica y todas las molestias. Obviamente se le preparó, le tuvimos aquí a la señora aproximadamente unas 2 semanas, se preparó y ya se metió al quirófano, pero ya no fueron los ginecólogos los que operaron, sino los cirujanos. En este caso, yo pedí al cirujano oncólogo abdominal que meta mano y fue él el que operó y lógicamente se extirpó este tumor, se biopsió y la confirmación fue de un tumor de células cromafines de este ganglio paravertebral pélvico. Y así es como la señora pues fue tratada y una vez que se operó quedó perfectamente bien. Entonces ustedes ya están entendiendo y eso veremos un poco más en detalle en la clase del día martes, que el tratamiento va a depender de qué es lo que tenga y básicamente definitivamente va a ser quirúrgico, ¿no es cierto? Pero de eso yo quiero hablar un poco más en detalle para que ustedes entiendan en qué consiste la preparación, por qué hay que prepararle y cómo hay que prepararle. Pero básicamente ustedes ya están viendo que si el tumor es un tumor que hipersecreta catecolaminas y por lo tanto una hiperadrenergia simpática, lo que yo tengo que hacer es antagonizar eso de alguna manera y para eso existen medidas farmacológicas que yo debo implementar de una manera adecuada y que veremos
en la clase que viene. Esto que les acabo de contar es un caso muy real que nosotros lo publicamos en una revista indexada y que obviamente es una cosa muy rara. Primero, para empezar, de hecho, los feocromocitomas, como ustedes me escucharon decir, es una entidad muy infrecuente, no es que encontramos todos los días, 1 a 2 casos por 1 millón de personas, 1 millón de personas en un año, no es que se ve todos los días. Y encima de eso, pues, por todas las connotaciones que tuvo el diagnóstico de esta entidad, que al comienzo nos hizo creer se trataba de una miomatosis uterina y resultó ser un paraganglioma. No se olviden que cuando ustedes clínicamente diagnostiquen un feocromocitoma y corroboren el mismo a través de una TAC o una resonancia abdominopélvica, ustedes tienen que acordarse de la regla del 10. Y estos tumores de células cromafines, el 10% están fuera de las suprarrenales, o sea, no necesariamente puede ser suprarrenal. El 10% son bilaterales, o sea, puede ser que usted encuentre en las dos suprarrenales. Y en este caso, no se olviden, chicos, que tienen que descartar la posibilidad de una neoplasia endocrino múltiple de tipo 2. El 10% tienen una fuerte historia familiar que dice que los familiares del paciente han presentado este tipo de tumores. Y no sería raro inclusive escuchar en la historia clínica que algún familiar falleció por alguna entidad relacionada con este tipo de tumores. ¿Ok? Y esas son las reglas del 10. El 10% son cáncer. Siempre que ustedes diagnostiquen, acuérdense que tienen que aplicar la regla del 10, que es la clave para que ustedes tengan claro el tema del feocromocitoma. Miren que no es tan difícil, ya saben lo que es un feocromocitoma, un paraganglioma, y ya saben cuál es la clínica, la tríada clásica en una población hipertensa que puede presentarse con paroxismos y con fibrilación, que fue el caso de esta señora que yo les acabo de contar. Lógicamente, la mayoría secretan noradrenalina, pero si predominantemente se secretara adrenalina, le dice a usted sin que haga el ataque que está en la suprarrenal, y si usted hace el ataque seguro lo encuentra en la suprarrenal. Y si secretan, además de adrenalina y noradrenalina, dopamina, probablemente se trate de un cáncer. Cuando usted tenga hecho esto y la clínica le amerite, mídale catecolaminas plasmáticas y metanefrina, normetanefrina y ácido vanilmandélico en la orina de 24 horas. Si estos están alterados, el diagnóstico está confirmado. No se olviden que si ustedes hacen la prueba de supresión con clonidina y esta es negativa, es decir, no suprime las catecolaminas, el diagnóstico está confirmado. Perdón, si no suprime las catecolaminas, está confirmado. Si la suprime, no es eso y habría que ver alguna entidad relacionada con algún problema del sistema nervioso simpático. Y así es como nosotros hemos llegado pues al diagnóstico de la presencia de un tumor de células cromafines, probablemente un feocromocitoma suprarrenal o un paraganglioma como el que yo les acabo de contar. Y lógicamente hecho el diagnóstico viene el tratamiento. Y de eso hemos de hablar en la clase de la próxima semana, el día martes. Chicos, con esto yo voy a terminar la clase de hoy. No sé si ustedes tienen algún comentario en relación a la clase, alguna pregunta que quieran hacer o está todo claro. ¿Ok? Si es que no tenemos inquietudes, vamos a dar la clase por terminada. Es posible que de hoy en 8, o sea, el 5 de marzo, tengamos examen de suprarrenales. Veamos cómo avanzamos en la clase que viene. Si alcanzamos a terminar el día viernes de la semana que viene, o sea, de hoy en 8, con toda seguridad hay examen de suprarrenales. Como yo siempre les hago la cordial invitación para que vayan estudiando, vayan revisando y vayan haciendo lo que tienen que hacer para prepararse al examen. ¿Ok? Chicos, entonces yo voy a
abandonar la reunión. Les deseo que tengan un buen fin de semana, que estudien mucho y que sigamos aprendiendo un poquito más cada día de este apasionante mundo, como ustedes ya se habrán dado cuenta, que es la endocrinología, ¿ok? Yo veo que Lisbeth ya se unió al grupo. Lisbeth, qué gusto saber que estás ya en el grupo y aprovecho para agradecerte por la gestión que tú hiciste hoy en la mañana. Muchas gracias, Lisbeth, ¿ok? Bueno, chicos. Gracias otra vez, ¿no, Lisbeth? Te agradezco, créete, te agradezco mucho, mucho más, todavía sabiendo que hiciste el favor de venir desde Baños para ayudarnos a tus compañeros y a mí en esta situación. Te agradezco mucho, mucho, ¿ok? Bueno, chicos. Ya, mija, gracias por todo. Nos vemos entonces el día martes para terminar el tema de médula suprarrenal y con esto terminaríamos patología suprarrenal. Lo que les quiero también decir es que antes del examen final, que va a ser de todo, yo les voy a dar en una clase completa un recordatorio de los ítems o de los puntos más importantes de todo lo que hemos visto en el semestre, de todo. Empezando por generalidades y terminando en lo que terminemos de ver. Pero antes del examen yo les voy a dar una clase en donde les voy a decir lo que ustedes deben saber de endocrinología como médicos generales. Y además les va a servir como un repaso general para el examen final. ¿Ok? Les deseo un buen fin de semana. Les mando un abrazo cordial a todos. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día martes. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Hasta luego, amigas. Hasta luego, amigos. Un gusto.